Hola chicos, estoy en este vídeo para explicaros cómo se calculan el dominio y el recorrido de las funciones a partir de su gráfica. Para ello tenemos que tener claro que el dominio es el conjunto de valores de x a los que les corresponde alguna altura de la y, es decir, a los que le podemos calcular la imagen. Por ejemplo, en esta función, para este valor de x su imagen será este valor de y. Para este valor de x su imagen será este valor de y. Y así, para, por ejemplo, este valor de x, tenemos esta altura, este valor de y, para este tenemos esta, para este esta. Pero hay ciertos valores para los que no se les puede calcular la imagen porque no tienen ningún valor de y. Por ejemplo, si la x vale este valor, que en este caso, teniendo en cuenta que va de 1 en 1 sería el menos 9, no tenemos ninguna altura. Entonces, el dominio es el conjunto de puntos que sí tienen alguna altura por la función. ¿Cómo se calcula de manera práctica el dominio? Pues lo podéis hacer de dos formas. O vais haciendo líneas verticales y cuando empiecen a cortar esas líneas verticales con la función empezáis a contar el dominio. O bien intentáis proyectar la función sobre el eje de la y y lo que se quede coloreado o lo que se quede pisado por la función es el dominio. Entonces, de las dos maneras vemos, por ejemplo, si lo hacemos con las líneas. Si vamos haciendo líneas verticales, vemos que hasta aquí, por cierto, estos eran puntos rellenos que los he borrado sin querer. Así. Vemos que hasta a partir del menos 7 es cuando empiezan a cortar con la función las líneas verticales. Antes no cortaban. Aquí sí cortan, aquí sí cortan, aquí sí cortan. Y cuando llegamos al 5 de la x, ya, ahí sí corta, pero más hacia adelante ya no cortan más las líneas. Entonces, el conjunto de puntos de la x que tienen alguna altura, es decir, que corta a la función si hago una línea vertical, sería desde el menos 7 hasta el 5, que coincide si lo hacemos de la otra forma. Si proyectáramos la función o la aplastáramos sobre el eje de la y, lo que nos quedaría pisado sería desde aquí hasta aquí. Entonces el dominio es desde el menos 7 hasta el 5. Como están rellenos los puntitos de los extremos, se ponen corchetes. Ahora vamos con el recorrido. Para el recorrido, lo que haríamos sería lo mismo, pero con la y, es decir, son los valores de y los cuales tienen algún valor de x, es decir, son los valores de y que toma la función. Para ello, en lugar de hacer líneas verticales, podemos hacer líneas horizontales. Mientras que corten con la función, esos valores de y formarán parte del recorrido. Cuando no corten con la función, ya no formarán parte. Entonces, como vemos, si empezamos a hacer líneas horizontales, empiezan a cortar con la función aquí. Ahí empiezan a cortar, cortan, cortan, cortan y dejan de... Aquí es la última vez que cortan y ya a partir de ahí no cortan más. Entonces, las líneas cortarían desde las líneas que hiciéramos desde el 4 hasta el menos 3. Bueno, mejor dicho, del menos 3 hasta el 4. Otra manera es proyectar o aplastar la función sobre el eje de la y. Y lo que se queda pisado es sobre el recorrido, que coincide con esto de aquí. Del menos 3 hasta el 4. El menos 3 viene de este punto de aquí, que es el que aplastaría o proyectaría en el menos 3, y como está relleno, corchete. Y el 4 viene de este punto de aquí, que es el que aplastaría sobre el 4. Como no pone que esté vacío, es que está relleno. Entonces, corchete también. Vamos ahora con otra. Vamos con esta de aquí. Otra vez lo mismo, dominio y recorrido. En el dominio ya sabemos que hay que hacer líneas verticales y vemos dónde cortan, cuándo esas líneas cortan con la función. Mientras que corten con la función, esos valores de x formarán parte del dominio. Si no corta, ese valor de x no forma parte del dominio porque no tendría ninguna altura, no tendría ningún valor de y. Otra manera es aplastar la función sobre el eje de la y o proyectarla sobre el eje de la y. Lo que se quede pisado es lo que es el dominio y lo que no se quede pisado es lo que no es el dominio. Yo lo voy a hacer con las líneas. Esta flecha de aquí indica que esto sigue infinitamente hacia allí y esta indica que esto sigue infinitamente. Entonces voy a hacer líneas, todo el tiempo cortan, todo el tiempo cortan. Si hago la línea justo en el 1 no corta con la función porque como los dos sitios son el punto vacío, no cortaría. Si hago las líneas hacia adelante, sí que cortarían. Entonces,
mientras que corte forma parte del dominio. ¿Cuál es el único valor de x que si hago sobre él una línea vertical no corta con la función? El menos 1, que por cierto es menos 1 aunque ponga 1. El menos 1. Pues el dominio es todos los puntos menos el menos 1. ¿Cómo ponemos eso? Pues desde el menos infinito hasta el menos 1, pero el menos 1 no lo incluyo porque en el menos 1 está vacío el punto, están vacíos los dos puntos. Entonces la línea vertical no cortaría. Y luego sigue cortando. Así que lo unimos desde el menos 1 hasta el más infinito. Porque ya justo después del menos 1, ya que si siguen cortando las líneas verticales. O otra forma, si aplastáis la función sobre el eje de la x, se quedaría coloreado todo esto, porque toda esta parte recaería aquí, toda esta parte recaería aquí, esta parte aquí, todo esto se quedaría pisado. El 1 no se quedaría pisado porque aquí está hueco, porque aquí está hueco y aquí también. Pero a partir de aquí sí que otra vez volvería a pisar. Y todo esto volvería a pisar, si lo aplasto, todo aplastaría. Entonces, realmente me quedaría pisado todo menos el 1. Es decir, de menos infinito al 1, sin incluir unión del menos 1 al más infinito, sin incluir el menos 1. Eso es el dominio. Ahora vamos con el recorrido. El recorrido hay que hacer lo mismo sobre el eje de la y. Ya sabemos que esto continúa indefinidamente y esto continúa indefinidamente. Entonces, para el recorrido, hay que hacer las líneas horizontales o proyectar así sobre el eje de la y. Porque ya sabéis que este es el eje de la x y este es el de la y. Entonces sería... Esto lo vuelvo a pintar, que se me borra. Como esto sigue indefinidamente hacia la izquierda, todo eso caería aquí y lo pisaría. Hasta aquí. Pero por el otro lado, todo esto recaería aquí y pisaría. Pisaría, todo esto cortaría y al final me quedaría todo pisado. Porque esta rama hace que todo esto se me quede pisado y por otro lado esta rama hace que todo esto se me quede pisado. Se quedaría pisado todo. El recorrido es desde menos infinito hasta más infinito. Vamos con otra. Volvemos con el dominio. Volvemos a hacer líneas verticales. Todas estas cortan. Bueno, o vamos a proyectar mejor. Proyectamos sobre el eje de la x. Todo esto recae aquí, recae aquí. Ahí no recae nada, pero como aquí está incluido, recaería aquí, lo pisaría. Todo esto se quedaría pisado por la línea de arriba. Este no caería en el de abajo porque está vacío, pero como el de abajo está relleno, recaería. Y si os fijáis, si esta función la llevamos al eje de la x, o la proyectamos o aplastamos sobre el eje de la x, todo esto, todo se quedaría pintado, porque aquí no está pintado, no está incluido el de arriba, pero sí el de abajo. Entonces al final lo pisa. Aquí no está incluido el de arriba, pero sí el de abajo. Entonces al final lo pisa. Es decir, todas las líneas verticales que yo haga van a cortar a la función. Por tanto, el dominio es desde menos infinito hasta más infinito. Ahora el recorrido. En el recorrido las líneas son horizontales. Esto sigue infinitamente hacia allí, entonces todo esto se quedaría... Todas estas líneas horizontales cortarían a la función, o lo que es lo mismo, todo esto se quedaría pisado si la proyectara. Sin embargo, aquí hay una línea horizontal que no cortaría la función. Es decir, este punto no va a recaer porque no está incluido, pero es que por este lado tampoco. Entonces, aquí tenemos que esto no está pisado. Todo lo de antes sí. Por otro lado, esto sigue pisando. Toda esta línea, al proyectarla sobre el eje de la x, recae sobre el 1. Todo esto se quedaría pisado. Todo esto recaería aquí. Las líneas horizontales estarían cortando. Hasta que llegue hasta aquí, que ya por la parte de abajo ya no hay más líneas horizontales que corten y ya no recae más nada sobre el eje de la y. Entonces borro para que se vea más claro y lo vuelvo a hacer. Me quedaría pisado. Desde aquí lo incluyo porque este va a caer sobre el eje de la y va a estar incluido. Todo esto. Aquí no, porque no hay ninguna porque si hago aquí una línea horizontal no corta con la función. Y todo lo de aquí arriba sí. Entonces sería, como los puntitos van de uno en uno, como la escala de 1 en 1 sería del menos 2 incluido hasta el 2 y después del 2 hacia adelante también. Unión del 2 al más infinito.
Vamos con otras funciones. Vamos con la A. Dominio y recorrido. Ya sabemos que esta línea vertical discontinua indica que la función por ahí no la toca. Entonces, si hacemos línea para calcular el dominio, todo esto recaería aquí, recaería aquí, recaería aquí, pero claro, como esto no llega nunca a tocar la línea ni por un lado ni por el otro, entonces esto no se me va a quedar pisado. Todo lo demás sí. Si os fijáis, todo lo demás, si proyectáis, se va a quedar pisado. Todo esto se va a quedar pisado y todo esto también. O sea, todo excepto el menos 1. Del menos infinito hasta menos 1, unión de menos 1 a más infinito. Y el recorrido sería hacer lo mismo, pero en la y. Esta línea discontinua indica que la función no la toca. Entonces, cuando haga líneas horizontales, todas las líneas cortan a la función, excepto la que hagan el menos 2, que no va a cortar por ningún lado. Las que haga del menos 2 hacia adelante sí van a cortar. Entonces, el dominio es todo el recorrido, perdón, todos los valores menos el menos 2, que es la única línea horizontal que no corta. Entonces sería de menos infinito al menos 2, unión del menos 2 a más infinito. Voy a ponerlo mejor, que no se ve. Del menos infinito al menos 2, unión del menos 2 al más infinito. Vamos con el B. Dominio y recorrido. El dominio, si proyectamos la función sobre el eje de la X, vemos que todo esto se quedaría pisado. O sea que el dominio es desde el 0, incluido porque está relleno, hasta el más infinito. Y el recorrido, tened en cuenta que esto, aunque poco a poco, sigue creciendo. Al seguir creciendo, al final, todas las líneas horizontales que hagamos del 0 hacia arriba van a cortar a la función. O sea, si proyectáramos esa función sobre el eje de la Y, todo esto se quedaría pisado. Entonces el recorrido es del 0 al más infinito. Vamos con el C. El dominio. Si hacemos líneas verticales, vemos que todo el tiempo cortarían a la función, porque esto sigue infinitamente hacia arriba, seguiría cortando. Entonces el dominio, todas las líneas desde el menos infinito hasta el más infinito cortarían. Es decir, todo se quedaría pisado por la función si la proyectáramos. Entonces desde menos infinito hasta más infinito. Y el recorrido, al hacer líneas horizontales, desde el menos infinito hasta el 0 no hay función. Entonces, si proyectáramos la función sobre el eje de la Y, solo pisaría esta zona. Es más, el 0 no lo pisaría porque la función va así, pero nunca llega a tocar del todo a lo que es el eje de la X. Entonces, si yo hago aquí una línea horizontal, nunca llegaría a cortar a la función. Por tanto, el recorrido es desde el 0 hasta el más infinito. Las líneas horizontales empezarían a cortar a partir del 0. Ya cortarían por aquí a la función. Seguimos con el D, dominio y recorrido. El dominio sería, si hacemos, aquí realmente es que falta una línea discontinua para indicar que la función no toca, igual que falta en el de antes. Aquí faltaría una línea discontinua que indicara que la función no va a tocar nunca esa línea. Y aquí también falta. No la ponen porque es que sobre el eje no se va a ver, pero está ahí va. Entonces el dominio sería cortar las funciones, o sea, si proyectamos la función sobre el eje de la X, se quedaría pisado esto, pero esto no, porque esta línea nunca jamás la llegaría a tocar la función. Así que si hacemos líneas verticales, cortarían a partir del 0, pero sin incluir el 0. El dominio es del 0 al más infinito. Y el recorrido, como esto realmente sigue hacia arriba, aunque muy lentamente, pero sigue creciendo, todas las líneas horizontales que tú hagas al final van a acabar cortando con la función. O sea que si proyectáramos la función sobre el eje de la Y, se quedaría pisado al final todo, porque aunque esto parezca que no va creciendo lentamente, llegaría un momento que sí corta ahí, si se proyecta sobre el número que tú quieras. Entonces el recorrido desde menos infinito a más infinito. Todos los puntos se quedarían pisados por la función, todos los valores de y. Vamos con el E.
El dominio, esta línea discontinua me está indicando que la función por ahí no puede cortar. Entonces las líneas verticales que yo haga, todas van a cortar a la función menos la que hagan el menos 2. Por tanto, el dominio es desde menos infinito hasta menos 2, sin incluir el menos 2, y luego de menos 2 a más infinito. Y en el recorrido, esta línea que me están poniendo aquí discontinua indica que la función ahí con eso no corta. Entonces, las líneas horizontales que hagan van a cortar a la función todas menos la que hagan el 1. Entonces, el recorrido es como el dominio, pero en este caso es el 1 la línea que no corta. Del menos infinito al 1, unión del 1 a más infinito. Vamos con el F. El dominio. Si proyectamos la función sobre el eje de la X, vemos que lo que se nos quedaría pisado es esto. Porque las líneas verticales cortarían del 3 hacia atrás. Entonces el dominio es de menos infinito hacia el 3, incluido por estar el punto relleno. Y el recorrido, esto vuelvo a decir que aunque vaya lentamente, pero esto está creciendo. Entonces, las líneas horizontales que hagamos, si las hacemos por aquí, no cortan a la función. Pero si las hacemos desde el 0 de la y hacia arriba, ya sí empiezan a cortar a la función. Por tanto, el recorrido es desde el 0 hasta el más infinito. El 0 lo incluyo porque el 0 viene de proyectar este valor de aquí. Como está incluido, veis que está relleno, como está incluido, sí lo pisa, por eso lo incluyo el 0.